Buenos días. Bien, como ya oramos, vamos a pasar a esto, que es la continuación de la clase que estábamos viendo. ¿Recuerdan cuál es la bienaventuranza que estábamos viendo la última vez? Sí, los perseguidos, muy bien, en esa estamos, ¿verdad? La primera bienaventuranza es aquella que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Esa es la primera. Y decíamos que las dos, tanto la primera como la última bienaventuranza, nos dice eso, nos dice que ellos entonces, de ellos es el reino de los cielos. Y dice textualmente, dice así, dice porque el reino de los cielos les pertenece. Y es lo que estábamos viendo, la última bienaventuranza nos habla entonces de eso, de la persecución. Voy a recordarles tres aspectos solamente para aclarar lo que no es. Lo que no es, o lo que no significaría ser perseguidos, porque podría malinterpretarse. Lo vamos a ver muy rápido, no se desesperen. Sí me gusta recordar lo de otra clase, pero no vamos a entretenernos mucho ahí. Solamente vamos a ver esto. Los que son perseguidos por causa de la justicia, veamos bien esto, porque vamos a hablar de ello después con mucho énfasis. Y decíamos, lo que no es efecto de esa persecución, de lo que no se trata. Había tres cosas. Número uno, el mal comportamiento. Y decíamos que algún cristiano pudiera quejarse y decir, ay, es que soy perseguido por ser cristiano. Pero no, su manera de ser, su integridad, su carácter, su comportamiento no es correcto. Y entonces por eso es perseguido. Y antes de continuar, voy a decir esto. La palabra persecución no es solamente no nos refiere solamente a aquella imagen de los primeros hermanos, de las primeras iglesias que salían dejando sus casas, dejándolo todo, y que realmente eran perseguidos a muerte. No es ese el sentido único de esto. El sentido es en general, desde la crítica, desde que seamos criticados, de que no seamos aceptados en la sociedad, desde que nos vean mal, que nos cierren las puertas o que de alguna manera nos discriminen. Por lo tanto, persecución implica todo esto en contexto para que tengan ustedes una mejor percepción de esto. Yo sé que lo comprenden, pero quería aclararlo porque no es nada más, me están persiguiendo, me vienen a amenazar en mi casa. Bueno, no estamos hablando de extremos, simplemente del hecho de que se nos critique y que no se acepte a Cristo o la imagen de Cristo, no la estamos dando bien. Pues por esto, entonces, el mal comportamiento no es una causa de persecución. Si nos comportamos mal, es nuestra culpa, es porque no somos auténticos cristianos. Y eso debemos entenderlo, que nadie diga, a mí no me quieren, pero no es por cristiano, es porque algo están viendo en ti que está incorrecto. El autor dice así, la palabra de Dios no dice, bienaventurados los que son perseguidos porque son reprensibles. No, dice, Dios nos advierte aquí y aconseja que cuidemos nuestro comportamiento y evitemos problemas. En la primera carta de Pedro, que él les escribe, dice a aquellos exiliados en el Ponto, Galacia, está hablando de aquellos que se habían ido al norte a buscar abrigo y esconderse de la persecución. Les está diciendo, el apóstol Pedro les está escribiendo así, en su primera carta, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, ¿verdad? Entonces, podemos ser esto, podemos ser homicidas si odiamos a alguien, podemos ser ladrón si no pagamos lo que debemos, podemos ser chismosos y que no nos juzguen por ello, porque podrían decir, es por cristiano que me persiguen, ¿verdad? Es por mi fe. No, entonces eso ya lo vimos. Segunda cosa, los confundidos o cómodos. ¿Y por qué decimos confundidos? Porque probablemente alguien pensó que asumir la fe cristiana, vivir la fe cristiana era comodidad. Era de ahí, a partir de ahí todo iba a ser fácil, todo iba a ser muy dulce, muy agradable y no iba a tener ninguna diferencia ni con mis familiares, ni con el mundo, ni con nadie, ¿no? Que como que iba a ser una vida muy, muy sencilla. Pues no, porque la palabra de Dios nos dice que el mundo está en contra de Dios, la depravación del mundo y los deseos del mundo son en contra de los preceptos de Dios. Por lo tanto, si nosotros somos fieles seguidores y entre mejores seguidores de Cristo seamos, más estamos en contra del mundo. Por lo tanto, que no seamos confundidos y que no seamos cómodos y decir, bueno, es que yo nada tengo que hacer, porque alguien podría decir, qué casualidad, a mí nadie me critica, la llevo muy bien con todo mundo.
Y fíjense que el autor al final dice, si alguien está bien con todo el mundo, preocúpese, porque los cristianos no están bien con todo el mundo. Y aunque les parezca un poco crudo y brutal, es la verdad. Y nos lo dice el Señor en todas partes. Al final vamos a ver versículos de esto, pero entonces dice, los cristianos debemos enfrentar las dificultades. Dios nos ha prometido que nuestra vida no será cómoda en este mundo si abrazamos nuestra fe. Vamos a ver también Pedro adelante les está diciendo, tal herencia, porque les está animando, les está diciendo, ustedes pongan sus ojos en la herencia que tienen. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Dice, es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Esto debe darnos ánimo. Las pruebas están ahí, no van a desaparecer, pero nos está diciendo es por un tiempo. La herencia incorruptible está allá en el cielo. Es para que comprendamos, sí vamos a ser criticados, perseguidos, pero debemos tener y preservar ese ánimo. El autor dice así, dice, aquellos que por irresponsables y perezosos no cumplan con los deberes o no afrontan responsabilidades, se acarrean problemas como consecuencia de su comodidad. Ellos no se deben considerar como perseguidos, ellos se han buscado su mal. Tiene varios derivados aquí, los pasé para un poco después, pero él está hablando también de aquellos quienes toman la iglesia simplemente como un hobby. Y entonces dicen, no, yo no soy perseguido, yo nomás voy a la iglesia, tal vez leo en mi casa, pero no tengo ninguna imagen de cristiano en mi comportamiento, entonces no soy perseguido. No soy perseguido, no tengo ningún problema. Bueno, es porque tú eres cómodo y porque no has querido estudiar más, y es porque no convives con los cristianos, es porque no estás manifestando que eres un cuerpo con Cristo. Entonces ahí está el asunto. Por eso es que no eres perseguido, porque no estás siendo un cristiano activo. Y ahí sería una contradicción a tu cristianismo. Bueno, en Lucas 12 está expresado así: ¿creen ustedes que vine a traer la paz a la tierra? Dice el Señor. Les digo que no, sino división. Esto lo leímos la semana pasada. Dice, de ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Que nadie diga, ay, con razón me llevo tan mal con mi suegra, ¿verdad? Bueno, pues que procure llevarse bien. Pero lo que está hablando el Señor es de que en el seno de las familias va a haber diferencia si uno realmente adopta la imagen imitadora de Cristo. Si alguien realmente quiere vivir el Evangelio, va a confrontar a su familia, desde el seno de la familia, es lo que está diciendo el Señor. Aquí lo está manifestando Lucas. Y bueno, número 3 era los religiosos. Los religiosos, había mucho que hablar de eso. Yo alguna vez hice una clase muy extensa, pero ahora solamente decimos aquellos que critiquen a otros porque no oran como nosotros, porque no leen tantos métodos como nosotros, porque no vienen a la iglesia todos los días como yo. Eso es religiosidad. Y hay tantos aspectos que pudiéramos hablar de eso, pero entonces aquel que es religioso y que no hace otra cosa, que no escucha música del mundo porque solamente alabanzas, tal vez no ha comprendido el sentido de esta vida, en el cual Dios nos dio canciones de amor también para enamorar a la mujer y a la novia y para deleitarnos con la creación de Dios. Pero no, hay una religiosidad y hay a veces tan denso vivir un cristianismo exagerado, un cristianismo mal interpretado, evidentemente, porque no podemos ser imagen que deseen los otros imitar, porque podremos ser piedra de tropiezo para aquellos que creen que eso es ser cristiano, ¿verdad? Por lo tanto, que no diga un religioso, no, es que a mí me critican. Te critican porque eres insoportable. Y puedo sumarme a ellos porque puedo decir, yo en un momento así pensé, y todos cuando tenemos nuestro primer amor con el Señor, nuestro primer encuentro con el Evangelio, apasionados queremos que todo lo tengan. Hasta ahí es bueno. Después el saber cómo hacer, eso nos trae problemas, eso se aprende con el tiempo. Que no nos lleve ni al conformismo, que no nos lleve tampoco entonces al otro, al extremo de ser religiosos. Por eso está diciendo entonces, no, este señor Martín Lloyd Jones está diciendo, no es eso el ser perseguido.
alguien puede ser criticado porque no es un cristiano correcto. Bien, ahora sí, vamos adelante y dice, ¿qué significa entonces esta bienaventuranza? Pues significa ser justo y practicar la justicia. Aquel que haga la justicia va a ser criticado, va a ser perseguido. Significa en realidad ser como el Señor Jesucristo. Por tanto, bienaventurados los que son perseguidos por ser como Él. No religioso, no flojo, no perezoso, no cómodo, no criticón. No, como Él. Ahí hay un gozo, hay una bienaventuranza si eres criticado por ser tal como Él. Va a estar difícil, ¿verdad? Que nos persigan. Pues sí. ¿Quién se parece a Cristo? Por favor, Carlos, me hace el favor. Pero el propósito es eso, o la finalidad es así. Vicky, gracias. Ahí va ya el micrófono para hacernos partícipes. Bueno, en el libro de Hechos encontramos en el capítulo 10, del versículo 13 al 15. Me voy a permitir leerlo. Sí. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, hablando de Pablo. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Pues aquí está así exactamente el plan de Dios, ¿no? Para nosotros. ¿Cuánto tenemos que padecer por el nombre del Señor? Somos perseguidos, pero somos perseguidos por su causa. Y para su gloria y su honra hemos sido escogidos instrumentos en las manos del Redentor. Muy bien, muchas gracias. Sí, así es. Bueno, eso es glorioso y somos altamente distinguidos con ello. Nos lleva, yo creo que un tiempo, aunque es razonable y muy individual, es un tiempo muy importante el llegar a ese punto, el llegar a gozarte y decir, pues qué bueno que me escogiste, porque si he de sufrir por algo, pues mejor que sea por la causa correcta, porque en este mundo se sufre. Es mejor estar haciendo las cosas justas y por ellas ser perseguido, dice el apóstol Pedro. Entonces, que cuando los reprendan sea porque hicieron algo bien y que vean en ustedes que no hay error, sino que están haciendo las cosas bien. Vamos a llegar a eso. Pero dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, en el versículo, en los primeros 4 versículos, dice: todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. ¿Puede asustarnos esto? ¡Ey! ¿Qué hacía el apóstol Pablo? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Se los llevaba presos para que los torturaran a ver si desistían de su fe ahí, y pensaba que le estaba haciendo un bien a Dios. No estaba equivocado, ¿verdad? En el Evangelio de Juan no está exagerando. Él pensaba que le estaba haciendo un bien a Dios. Muy bien. Versículo 13: actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí, dice el Señor. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Bien, advertidos todos. Dice: muchos hombres justos notables del Antiguo Testamento fueron perseguidos. Ya hablamos de esto, me voy a brincar esta parte, pero en realidad fueron perseguidos por ser justos. Ese es el punto. No es porque mira cómo se me nota mi fe, mira cómo soy bueno, porque cualquiera puede aparentar ser bueno, mira cuántas buenas obras hago. No, vas a ser perseguido por ser justo. Los apóstoles, ya dijimos que muchos antes de ellos, Daniel fue sometido a los leones y muchos fueron maltratados por su fe desde los antiguos tiempos. Recuerdan a Sansón. Sansón fue a meterse con mujeres impuras y estaban en contra de él, obviamente por su devoción a Jehová, y él fue atacado por eso, pero porque era del pueblo de Jehová. Bien. Nunca nadie ha sido tan gentil como el Señor Jesús, dice el autor, pero vean lo que le sucedió. Hizo todo el bien, vino a hacer justicia, vino a traer redención y fue asesinado. Primera de Pedro también dice,
capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, ¿verdad? Que nadie diga, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, si es justo y si está pareciéndose a Cristo, esa es la respuesta. ¿Por qué? Aquí hay una frase que está diciendo lo que dijo la hermana Vicky, solamente para complementar un poquito lo que ella dijo. Cuando el Padre llama a alguien a través del Hijo, ya sabe que lo va a formar y que lo va a llevar a una altura en que obviamente el mundo no le va a gustar y lo va a perseguir. Quiero expresarles esto de Santiago en el primer capítulo. Los primeros versículos dicen así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. No sé cómo hacen ustedes tan buenos para cambiar letras allá arriba, porque yo tengo que apretarle como 3 veces. Pero sí funcionó, ¿verdad? Bien, así es que considerémonos dichosos si tenemos pruebas, que sean pruebas auténticas, que no sea que nos persiguen, como dijimos, por irresponsables, por cómodos o por religiosos. Bien, cuando pidamos por protección para nuestra iglesia, consideremos que los mismos creyentes representamos un peligro hacia nuestra iglesia. Si somos esto que dije, malos cristianos, y que no estemos asumiendo en realidad esa pasión por imitar a la persona del Señor Jesús. Hasta ahí nos quedamos y ahora vamos a hablar de algo que está hablando el autor, y tiene razón, aunque fue escrito hace mucho, pero tiene razón, sigue siendo vigente. Ya estamos en Lucas. No, antes de Lucas, lo voy a dejar ahí, voy a hablar a ustedes de esto que dice la fe y la política. Voy a leer un poco y por favor, si hay preguntas o comentarios me lo hacen saber. Si ustedes y yo comenzamos a mezclar religión con política, entonces no debemos sorprendernos de que se nos persiga, pero quiero decir que esta persecución no será necesariamente por causa de la justicia. Si uno decide sufrir políticamente, que lo haga, pero no le reclamen a Dios si se ven ustedes en esta bienaventuranza, porque no es eso de lo que está hablando el Señor. La bienaventuranza y la promesa se refieren específicamente a sufrir por causas de la justicia. Que Dios nos dé gracia y sabiduría y comprensión para distinguir nuestros prejuicios políticos de nuestros principios espirituales. Lo dice bien, prejuicios políticos, o sea, sus propios conceptos, al precepto bíblico. Son cosas muy diferentes. Hay un aspecto que debemos comprender para no caer en un error que muchos cometen. Se nos ha demandado predicar el evangelio y vivirlo de manera más sincera. Sin embargo, es muy diferente ser santo y anunciar a viva voz que uno lo es. A ver si me voy haciendo ya entender a lo que voy. Una cosa es querer ser santo y otra cosa es anunciar que uno es. Creo que hay una gran diferencia. También podemos vernos ahí. Estoy viendo con la religiosidad, pero tal vez hay un malentendido. El cristiano es exhortado a vestirse correctamente, decentemente, y no es necesario que se ponga una camiseta que diga yo soy cristiano. En este país, gracias a Dios, gozamos de la libertad de practicar nuestra fe libremente, pero no es bien visto que hagamos alarde a lo que queramos anunciar anunciar a todos, llamando la atención. Pues sabemos que el mundo nos rechaza, por tanto debemos ser discretos y congregarnos de la manera más correcta y sobre todo respetar la vida de quienes no lo hacen. No sé si ya les está figurando la persona que estoy describiendo o que está describiendo el autor. El hecho de ser cristiano ya es demasiada carga, ya es demasiado trabajo, es suficiente responsabilidad. El querer anunciarlo y ponérselo en la cara a los demás, eso ya no es correcto. Nos vamos a meter en problemas. Ay, pero estaba predicando el evangelio, sí, a media calle gritándole a todo el mundo. Es que entré al cine y dije, gloria a Dios. Pues en el cine no se hace eso. Y de veras, muchos de nosotros podemos ser incorrectos en eso. Yo sí recuerdo a una hermana en la iglesia que era muy difícil hablar con ella. Y no voy a decir quién es, los que la conocieron pues pueden darse cuenta, pero la saludabas en la calle, gloria a Dios, hermano,
Entonces daba pena, pues, ay, que yo no la conozco. Sí, está en tu iglesia, va contigo. No, pero hermana, aquí no. Aquí no cantamos ni hacemos alabanza ni no. Y levantaba las manos, ay, hermano, no es el lugar adecuado, espérate. ¿Verdad que pasa? Bueno, yo no critico a nadie. Si alguien le quiere poner un distintivo a su carro, está bien, ¿verdad? Pero no necesitamos tener el logo grandote así, enorme, y decir, vean que soy cristiano, ¿verdad? No digo que está mal, estoy diciendo que la actitud de mostrarlo y de querer, esto está hablando ya de una manera política, de una manera de influenciar y de quererlo promover. Vamos a ver si la promoción es correcta y si está bien hecho. Dice el cristianismo formal. Véanlo bien, el autor en varios métodos ha dicho lo mismo. El cristianismo formal está diciendo el que simplemente por formalidad lo es. Dice, es a menudo el mayor enemigo de la fe genuina. Podríamos llamarlo un cristiano políticamente correcto, que se cuida de no herir a quienes están en su entorno. Entonces tenemos que valorar qué es correcto y qué no es correcto. Dice, como ejemplo, digamos que si un pastor muy agradable, amistoso, popular, fácil de enfrentar, muy probablemente está viviendo el evangelio o no, dice, no esté llevando correctamente su evangelio a sus ovejas por el buen camino. Si únicamente desea ganarse amigos, seguramente él quiere su popularidad o no se atreve a enfrentar la verdad. Eso puede ser. No es para que vean a nuestro pastor, estamos poniendo un ejemplo, ¿ok? Lucas 6, ahora sí, versículo 26, y dice, ¿cómo hacen ustedes? ¿Esto está prendido? ¿Es normal? Ahí está, versículo 26. Ay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. ¿Recuerdan que les venía yo diciendo? Si le caes bien a todo mundo, cuidado, cuidado. A los falsos profetas dice, así les fue. Todo el mundo decía, qué bien. Entonces, si le caes bien a todo mundo, algo está pasando en ti, algo estás haciendo mal. Bueno, antes de pasar a otra cosa, aquí tenía una nota que decía, cuando un pastor nos guía para confrontarnos a nuestro pecado y nuestra humanidad, el primer reflejo es buscarle defectos para que parezca él menos merecedor de la gracia que nosotros o que su autoridad mengüe. Esta es una buena nota, ¿verdad? Si el pastor me cae bien, pues que la lleve igual que yo, estamos viviendo todos bien. Pero si el pastor me somete en realidad a confrontarme con mi carne, contra mi pecado, le voy a buscar defectos. Se me hace que él también peca, ¿verdad? ¿Nos ha pasado? Como que es un automatismo, ¿verdad? Acá. Muy bien, me gustaría oír más palabras que cabezas que dicen que sí. Pero, ¿verdad qué pasa? Si es un pastor nice, vamos a tener la iglesia llena. Si es un pastor correcto, le voy a buscar, porque se me hace que él también peca. Pero lo correcto es que confrontemos a nuestro pecado. Y gracias a Dios en esta iglesia lo hace la Biblia, ¿verdad? Lo estamos haciendo, estamos leyendo el evangelio. Bueno, pues ¿qué creen? Este capellán John MacArthur dice, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende a la gente, déjala que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Está bueno, ¿verdad? A mí me encantó, por eso lo puse aquí. Sí, entonces, bueno, esa sería una razón para que fuéramos perseguidos. Si estamos diciendo la verdad, no les va a gustar, porque la Biblia habla verdad. ¿Cuánto el hombre, y no se cansa de criticar a la Biblia? Porque la Biblia le ataca, porque la Biblia le toca y lo desnuda. Y le está diciendo a la Biblia, ve, esto eres, este pecador eres tú. Tú has ofendido a Dios desde que naciste. ¿Qué decimos cuando no somos convertidos? Yo no. A menos yo decía así, yo no. No. Me caen gordos los cristianos, ok. Pero por religiosos, por ruidosos y porque quieren que uno ande con ellos, no. Pero yo no he ofendido a Dios. ¿Verdad que es lo que decimos? Porque no le conocemos. Y cuando vamos a su revelación, cuando vamos a su palabra, lo primero que encontramos es que estamos en deuda con Él y que le hemos ofendido. Cuando nos encontramos con Cristo, enfrentamos en realidad nuestra cruda verdad. ¿Cuánto le hemos hecho daño? ¿Cuánto lo hemos lastimado? Le hemos ofendido en todo. Pero ¿en qué momento empecé? Desde que naciste.
Y entonces viene la controversia y las opiniones en el mundo. ¿Cómo puede criticarse a un ser que acaba de nacer? Bueno, conoce la revelación del que todo lo hizo y lo vas a comprender. Porque el que todo lo hizo dice que nos había hecho buenos y nosotros, por causa del pecado, hoy nacemos todos malos. ¿Verdad? Y ahí estamos entonces. Ahí estamos entonces porque no estamos comprendiendo que tenemos que decir la verdad aunque lastime al mundo. Repito, hay maneras de decirlo, estoy insistiendo en esto porque ambas cosas tenemos que tener en claro. Ser como Cristo y cuidar de serlo correctamente. Pregunto, ¿no salió el Señor Jesús corriendo varias veces de algún lugar porque lo iban a apedrear ya? Era el momento de parar de hablar, ¿verdad? Era el momento de ya no predicarles. Él dijo, en este momento o me voy o no llego a la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquel cristiano que quiere predicar en todo momento y a cualquier hora y gritando, no ha entendido que hay momentos para todo. Eso recuérdenlo, cuando vean un fanático cristiano que está fuera de lugar, el Señor Jesús no hizo eso. Con toda autoridad sacó a los ladrones en el templo y con toda autoridad habló a todos, a los maestros judíos y a los pecadores más horrendos y a los endemoniados, en su momento, ¿verdad? Sí hay una disciplina que lleva tiempo y que lleva forma. Pastor, por favor, Caro. Gracias. Lo del pastor venía en el método, no lo puse yo, pastor, ok. Yo quería hacer una observación. Sí. Jesús realmente no salió corriendo. Salir corriendo es salir huyendo de algo de manera seria. Salió a empujones, pero eso no quiere decir que salió corriendo. En ningún lado yo he encontrado que salió corriendo. Lo voy a buscar, salió pastor. A empujones, lo voy a buscar y con mucho gusto se lo voy a presentar. Sí, él dice salió huyendo para que no lo mataran. Pues sí, pero huir y correr es bien diferente. Ok, bienvenida. Yo creo que Dios se apartó, pero pues Dios no le tenía temor a nadie. Realmente. No creo que haya tenido. Sabía su hora cuando venía. Salir corriendo es salir corriendo porque pues, así como en Sinaloa que empiezan los balazos. Entonces, bueno, lo que yo entiendo es por salir, por irse de este lugar, que salió a empujones, que lo querían despeñar, no quiere decir que se fue corriendo. Para mí no entiendo eso. No hay problema. Pero bueno. A reserva de que se lo muestro o no, el propósito es que no era el momento de quedarse ahí y bueno, si no iba a llegar a la cruz vivo. En eso estoy de acuerdo, estoy diciendo que lo sacaron a empujones, lo querían despeñar. Pero pues de ahí a correr. Salió para que no lo apedrearan, ¿no? Hay diferentes situaciones. Habrá que buscarle por ahí en el griego o algo. Con gusto lo hacemos, muchas gracias. Entonces, bueno, sí quería comentar con respecto al tiempo de los problemas. Pedro bien acentuó que dice que los problemas para los justos le siguen y que vendrán por un tiempo. A veces todos quisiéramos que no hubiera ni siquiera problemas en nuestra mesa, pero van a venir y van a hacer cosas que nosotros ni siquiera pensamos que van a ser para nosotros. Al final de cuentas no va a ser toda la consecuencia de lo malo que está en la mesa, pero el tiempo es una cosa que para nosotros a lo mejor no va a estar de acuerdo con nuestro punto de vista. Normalmente van a estar más tiempo de lo que nosotros hubiéramos deseado. Eso es real. Estoy de acuerdo. Además el Señor dijo, vuelvo pronto y no ha vuelto. Así es que... Bueno, gracias. Caro, ya, gracias. Dice aquí, ¿acaso vamos a cambiar las palabras de Jesús por palabras más dulces? Si la Biblia dice que es pecado mentir, robar, dar falso testimonio, desear a la mujer ajena, etcétera, ¿seremos nosotros menos definidos en tales aspectos? Probablemente cuando estemos delante de algún amigo o familiar leyendo los preceptos de Dios, dudemos de ser claros al exponer aquello que su palabra santa condena. Si a alguien le ha pasado, si a alguien no le ha pasado, a lo mejor tienen mucha práctica predicando y compartiendo el evangelio. A veces está uno sentado con alguien hablando y resulta que Dios dice exactamente lo contrario que está haciendo la persona. ¿Les ha pasado? A mí sí me ha pasado y hay que hacerlo, hay que llevarlo ahí a que él mismo lo lea, pero es muy duro y es una responsabilidad muy grande decirles que aquí estás tú.
es que te está definiendo con todo lo que estás haciendo. Es muy difícil, no podemos suavizar, entonces hay que madurar y comprender y ejercitarse en compartir el Evangelio de manera que el otro llegue ahí, que él llegue ahí. Cuando un hermano pide consejo ante una difícil situación, pero hemos identificado que es necesario que enfrente su pecado, debemos ayudarle a que sea consciente de ello. De nada servirá que evitemos el tema porque estaremos desobedeciendo y obrando al margen de los santos estatutos. Está claro que es importante usar las palabras y el momento adecuado para dar tal consejo, pero nunca debe de sacrificarse el precepto para disminuirlo o relativizarlo. Usted encontrará las mejores palabras para exponer a cualquier persona lo que Dios ama y lo que Dios demanda, pero no debe usted descuidar el exacto significado ni cambiarlo por algo menos imperativo. ¿Sí? No puede decir, bueno, Dios dice que no peques, pero pues todos pecan, hombre, peca tantito y no hay problema. Yo fui católico y el día que iba a hacer la primera comunión teníamos que hacer fila para ir con el sacerdote, y entonces le dije al sacerdote que me gustaba contar de todo tipo de chistes. Y Paquito, como Pepito de 8 años o 7 años, no sé, ya tenía que confesar que contaba chistes de todos colores. Y entonces dijo el padre, bueno, no le gusta a Dios que hables groserías, pero cuéntate uno que otro de vez en cuando. Se los prometo, no estoy mintiendo. Dijo, uno que otro de vez en cuando no va a tener ningún problema. Bueno, estoy presentando la imagen que yo viví, pero ¿verdad que nos cuesta trabajo decirle al inconverso, mira, esto es lo que Dios quiere? Y así de exigente Él. No es a la mitad, no es tantito más abajo, es así de exigente. Y su justicia está sobre esos puntos que Él está definiendo. Su personalidad está sobre eso, esa imagen que estamos buscando. Si le tiras abajo ya no le vas a atinar, entonces tienes que realmente dirigirte a eso y no alterarlo. Si compartir la palabra de Dios va a incomodar al prójimo, es algo que ya conocemos y que ya contemplamos desde antes. Es evidente que hemos obrado bien. El Evangelio sacude, lastima el ego de los hombres, los parte en dos. Los hijos de Dios seremos frecuentemente esa cuña que entra en el ser del prójimo para destruir orgullos y llevar a los hombres a humillarse y llorar arrepentidos delante del Dios perfecto y puro. Está bueno, ¿verdad? Me encanta. Sí, hermana Claudia, díganos, cuéntenos. Ya viene hermana Caro, gracias. Primero me gustaría compartir un versículo acerca de la disciplina y dice, es Hebreos 12:5, dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Esto es en referencia a las circunstancias, ¿no? Que los debemos de ver como una disciplina. Sí. ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿Qué Dios quiere cambiar en mí? Y la otra, hablando de no suavizar, me acuerdo que mi nuera hace muchos años iba a jóvenes, era uno de los, como de las condiciones, ¿no? De mi hijo, ¿ok? Que vaya contigo a jóvenes a la iglesia. Entonces un día me dice, suegra, es que me tiran habladas, todo lo que me dicen, todo lo que enseñan, me lo están tirando a mí. Le dije, sí, efectivamente, Dios te está hablando a ti, nadie te lo está tirando, Dios habla, o sea, lo que te están diciendo y te está reprendiendo, efectivamente es para ti. Así Entonces es. Me acordé ahorita que no podemos suavizar el Evangelio. No podemos suavizar, muchas gracias. Sí, yo creo que el que está en conciencia recibiendo la palabra de Dios se va a sentir aludido forzosamente. Yo un día estaba tan emocionado, me pegó tanto esto hace varios años, una decena de años yo creo, una corriente muy fuerte del judaísmo y de los judíos mesiánicos y todo esto, que era falso, que era volver a las tradiciones y que volver a la ley, que estaba encubierto, aunque vamos a aprender hebreo, y estaban llevándoselos al judaísmo. Y llegué yo con tanto ímpetu y los 3 promotores estaban aquí enfrente de mí. Yo tenía que dar la clase, pues tuve que darla.
Y tuve que darla con toda la seriedad y todos los datos que yo tenía, y ni modo. Y yo sabía que era para ellos, pero en este caso era así, ¿no? Yo sé que usted está hablando de lo otro, de cuando no era contra ellos, pero le estaba entrando como que era para ellos. Sin embargo, pues no podemos suavizar, ni porque ya vino, ni porque se trata de fulano, pues que le pegue. Que le pegue. En otra ocasión también creo que les puede servir a todos, pero no tuvimos sermón, porque a la hora del sermón llegó una persona que dijo: yo quisiera dar mi testimonio, pastor, usted me habló cuando yo estaba en prisión. Y dijimos: ¿what? Y dijo: sí. Y entonces dijo el pastor: está bien, da tu testimonio. Y el hombre se para aquí, y yo tenía unos invitados. Bueno, y se para y empieza a gritar: y vengo aquí no sé cuánto, y estuve 15 años en prisión, y yo cometí homicidio, pero el pastor y no sé qué, y hoy tenemos una capilla porque yo la promoví, porque el Señor. Y empezó a gritar y empieza a llorar, y todo el mundo temblando, y estaba buenísimo, pero era un extremo. Era un extremo. Entonces, cuando terminó todo, me fui a disculpar con mi amigo, estaba llorando y me dijo: yo necesitaba esto. ¿Se dan cuenta? Pues es que Dios el que lo pone. Dios pone exactamente al que lo necesita. Es maravilloso, ¿verdad? Bien, vamos a terminar con esto. Entonces, si les parece, vamos a hablar de esto. Dice los que... dice aquí: el evangelio sacude, lastima los egos de los hombres. Y dice: los que sean alcanzados, aquellos que Dios tenga dispuestos para escuchar, irán arrepentidos a su encuentro y serán consolados por los amorosos brazos de nuestro Padre. Los que no respondan positivamente le odiarán a usted y a mí, a los predicadores que como siervos fieles hayamos hecho bien nuestra obra, y nos perseguirán. Estamos buscando ser como el Señor Jesús. Más aún, los que son como Él siempre sufren persecución. Y el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice: vean qué importante es esto para la clase y para llevarlo a comprensión. 18 al 20 dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Está bien, ¿no? ¿Nos reconforta que nos persigan? Sí, porque entonces nos estamos pareciendo a Él. Esperemos, en el mejor de los casos. El perfil del cristiano fiel que toma como modelo a Cristo es un perfil que no tiene mucha aceptación en el mundo. La mayoría de nosotros buscamos que se nos apruebe y tratamos de encajar en tal estándar. Sin embargo, estamos siendo moldeados por Dios como la roca es tallada por un escultor. Muchos, por ingenuidad, simplemente se apegan a un patrón de vida imitando a sus semejantes, y llevando una vida regular. Pues ese regular es conformismo, ese no es bueno. Dice: otros sí tienen la conciencia de estar actuando por imitación, y entonces deciden buscar sus propios anhelos y sus propios intereses en este mundo. Aquí lo cierto es que el cristiano auténtico, el que desea cumplir con eso que muestran las bienaventuranzas, es el que sigue la guía del Espíritu Santo y obra en obediencia, pero ello requiere negarse a sí mismo y enfrentar dificultades. Bueno, en el mundo podemos apreciar dos corrientes muy fuertes, según lo está diciendo aquí. Quiero decirlo ya con mis palabras, que una cosa es lo que llaman todos, de una manera vulgar, borregos. Se nos dice a muchos que somos borregos si solamente seguimos el sistema, el modelo de vida conformista, y entonces vamos todos detrás de los demás. Y esos, pues, no están siguiendo a Cristo porque están siguiendo al mundo. Y están los otros que no son borregos y que dicen: yo soy arquitecto de mi destino y yo hago mi vida a mi manera, y entonces yo hago como yo quiero. Pues ninguno de los dos extremos está honrando a Dios. Cuando honras a Dios, te niegas a ti, te niegas a seguir a los demás y te niegas a tus propios intereses, a tus propios preceptos. Lo primero que dice la bienaventuranza, la primera bienaventuranza es: dichosos los pobres de espíritu, ¿verdad? Los que dicen: yo no tengo autoridad en mi vida, yo no tengo mi capricho, yo no tengo mi voluntad, yo soy pobre de eso porque me entrego a la voluntad de Dios. Y ahí está
algo a apreciar. En la segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo, capítulo 3, dice: asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Ya hemos dicho en un principio que los que sean perseguidos por causa de su comodidad no son los bienaventurados. Asimismo hay que ver que los egoístas no pueden ser considerados como perseguidos. ¿Por qué? Bueno, yo hago mi vida, yo ya lo resolví, tengo salvación, yo leo el Evangelio y yo no les predico a los demás, yo no voy a llevar el Evangelio, eso no es para mí. Pues es para todos, la verdad es que es para todos. Un egoísta no va a entregar la vida a causa de Cristo. El egoísta verá por sí mismo, por su familia, su seguridad, su éxito, su bienestar, pero muy rara vez se inclinará a ver a quienes sufren de algunas carencias como alimento, techo, salud u otro infortunio. Voy a dejarlo aquí, se extiende mucho más, pero voy a dejarlo aquí. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿No? Caro, adelante tú misma, sí. Hay una etapa en la vida del cristiano que comienza a darse cuenta. No escuché las primeras palabras. Una etapa en la vida del cristiano sí. Uno comienza a darse cuenta que si uno imita a Cristo se va a quedar solo. Y muchos no están dispuestos a vivir solos o a sentirse solos, porque ya no puedes hacer lo que tus amigos hacen, ya no puedes ir y ser como ellos son. Ahora que eres la propiedad de Cristo y vas entendiendo cada vez más que eres la propiedad de Cristo y no tu propiedad o tu vida, uno se va sintiendo cada vez solitario. Ya no haces, ya no dices, ya no cometes, ya no piensas, ya no… Pero en cierta manera uno desea ser parte de ese grupo que no adora a Dios. En lugar de voltear a la iglesia y ver que ahí también hay un grupo que también tiene las mismas luchas, que también tiene los mismos pensamientos, las mismas peleas, y acercarse a ese grupo, que son tus hermanos, y es la familia que Dios dispuso localmente para que uno crezca, para que uno se sienta acompañado, para que uno vea que no está solo y que no tiene nada que desear del mundo, que precisamente es ese grupo de jóvenes súper atractivo que uno quiere ser parte de. Ese es un comentario. Y el segundo es que las bienaventuranzas son la caracterización o la definición de las características de un hijo de Dios. En consecuencia, en cierta manera nos habla de la política del reino de Dios. Y en base a sus principios nosotros debemos definirnos una conciencia política, porque no podemos decir que no somos políticos, ¿no? Pero somos políticos diferentes a como el mundo tiene su definición. Nosotros manejamos una política, nosotros tenemos los 10 mandamientos. Esa es una definición bastante política, porque es en cuanto al funcionamiento de nuestro reino, del reino que Dios nos dio, del reino que estamos expandiendo, del reino que estudiamos y que manifestamos a través de nuestra comunidad o de nuestra comunión. Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta, porque generalmente crecemos sin una conciencia política y luego andamos votando a nuestro parecer y no al parecer que Dios nos da en nuestra conciencia, ¿no? Ese es mi comentario. Bueno, Caro, muchas gracias. Sí, solamente quiero conformar esto a lo que la palabra de Dios dice. Ciertamente nosotros obedecemos a un reino, ¿verdad? Nuestra política no es la democracia, nuestra política es obedecer a un rey y Él lo ha dicho desde el principio el Señor, Él es nuestro rey, ¿verdad? Bueno, pues gracias por esa comparación o confrontación. Gracias. Muy amable, Caro. Bien, los dejo que pasen a su refrigerio. Como aviso solamente, esta semana llevé como a 20 familias panes. Seguimos teniendo panes, por favor, al final se llevan más panes. Damos gracias a Dios porque nos están dando mucho. No nada más damos panes, cuando hay provisión de mejores cosas, de otras cosas diferentes, lo llevamos, pero estamos teniendo prioridades a quienes más lo necesiten. Así es que no se quejen si no hemos llegado a sus casas, seguramente vemos que no lo necesitan. Si alguien está muy necesitado también, háganmelo saber y por lo pronto disfrutemos los panes que están de sobra, porque quiere decir que todos tenemos que comer panes, yo creo. Y gracias a Dios por esa provisión tan preciosa.
Señor, te damos gracias. Gracias porque llegas al fondo de nuestro corazón y nos remueves y sabemos que queremos imitarte y queremos realmente ser como tú. Queremos no equivocarnos y ser como tú y saber cuándo hablar y hablar bien y sobre todo honrarte con todo lo que somos, todo lo que hacemos. Y Señor, gracias por avisarnos que vamos a tener persecución. Gracias por las pruebas, aunque nos duelen y queremos que sea menos el tiempo de espera de que se solucionen. Pero gracias porque solo tú conoces el tiempo perfecto y estamos confiados en ello, porque nunca has fallado, porque en todo has cumplido y ha sido exaltado tu nombre. Y así queremos que sea. Bendito seas, queremos honrarte en esta iglesia. Permítelo, Señor, llévanos de tu mano. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.